Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar. Vengo a hablaros de una de mis obras favoritas de la historia de la literatura española y una de las obras cumbre, además, de la historia de la literatura española, que es La vida es sueño. Pero sabéis que siempre que grabo un vídeo hablando de una obra con cierta antigüedad, suelo contextualizarla primero, más tarde hablar un poquito del autor y finalmente ya meterme a hablar de la obra. Esto es lo que voy a hacer también en este vídeo, así que vamos allá. Lo primero que quiero contaros es que no voy a meterme a fondo en qué era y qué características tenía la comedia nueva, es decir, el teatro tal y como se representó mayoritariamente durante el barroco español, porque eso es algo que desarrollaré cuando grabe el vídeo de Lope de Vega. Pero sí quiero hablaros un poco de cuáles eran y cómo eran los lugares en los que se llevaban a cabo las representaciones teatrales durante el barroco. Esos lugares se llamaban corrales de comedias. Los corrales, ya a finales del siglo XVI había estos lugares especiales para representar estas obras de teatro. Eran ni más ni menos que patios de vecindad al aire libre, flanqueados por edificios de viviendas. Se colocaba un tablado sin ningún tipo de decoración, ese era el escenario, ahí se llevaban a cabo, ahí encima las representaciones. Justo enfrente, al otro lado del tablado, nos encontraríamos con la zona en la que se sentarían las mujeres, un poco resguardadas del público masculino, esa zona se llama la cazuela. A los lados nos encontramos con que los edificios de vecindad tienen patios o balcones que dan a ese patio, a ese corral de comedias, y ahí, desde ahí verían la representación los nobles, la gente adinerada, para no mezclarse con el vulgo. Y después lo que es el propio patio, lo que está justo delante del tablado de ese escenario, estaría ocupado por hombres. La mayor parte de ellos estarían de pie, aunque hay algunos bancos y algunas sillas, pero por lo general estarían viendo la representación de pie. Y eran estos. Digamos que todo el público era bastante sincero a la hora de valorar si le gustaba o no le gustaba lo que había sobre un escenario. Pero estos a los que se les llamaba los mosqueteros, estos que estaban de pie justo enfrente del escenario, eran los que de una manera más vehemente demostraban que algo les gustaba o que no les gustaba, con gritos, con abucheos y a veces incluso lanzando cosas al escenario. Hay que tener en cuenta que en esta época, en el siglo XVII, el vulgo, la gente pobre, la gente humilde, tenía muy pocas maneras de pasar el tiempo libre, el escaso que tenían, muy pocas diversiones. Así que las representaciones teatrales duraban tardes completas. En invierno se supone que empezaban a eso de las 2, en verano a eso de las 3 aproximadamente, y se desarrollaban a lo largo de muchas horas. Empezaban con una loa, que es una introducción en verso, una presentación de lo que van a ver a continuación. Comenzaban con el acto primero de la obra. Entre el acto primero y el acto segundo se representaban entremeses. Los entremeses son piezas muy breves, piezas teatrales muy breves, escritas en prosa o en verso y de temática cómica. Entonces, una vez que acababa este entremés, comenzaba el segundo acto. Cuando terminaba el segundo acto, entre el segundo y el tercero podía haber otro breve entremés o a veces unos minutos musicales para bailar. Finalmente se llevaba a escena el tercer y último acto y terminaba la representación con un baile o con lo que se llamaba fin de fiesta, que era pues sí, una especie de fanfarria, de baile, de música y de divertimento. Eran muchísimas horas, muchísimas. Os dije que los escenarios al principio no estaban decorados, y es cierto que no lo estaban. Por lo tanto, todo quedaba a la imaginación del espectador. Se decía que se estaba en un castillo y el espectador imaginaba que estaba en un castillo. Se decía que estaba en lo alto de un monte y el espectador imaginaba que estaba en lo alto de un monte. Pero por influencia del teatro cortesano, poco a poco, la decoración e incluso una vestimenta más compleja se fue llevando también a este tipo de representaciones, lo dicho, por influencia del teatro cortesano. En cuanto a las compañías teatrales, había de muy diversa índole. Había compañías teatrales que tenían un único actor, había compañías un poco más grandes que tenían unos 15 o 16 actores y solían llevar en repertorio unas 50 comedias. Había compañías que habían tenido mucha suerte y se convertían en la Real Compañía de no sé dónde, por lo tanto tenían un respaldo económico bastante importante, pero por lo general la vida del comediante, la vida de estos titiriteros o comediantes, que no todos eran titiriteros, pero nos entendemos, la vida de estos comediantes era una vida bastante complicada.
porque vivían en un estado de enorme necesidad, no ganaban grandes cantidades de dinero, tenían una vida bastante itinerante, no todos ellos, pero sí una gran mayoría, y socialmente tenían muy poca consideración. Había una consideración muy mala con respecto a las gentes dedicadas al mundo del teatro, sobre todo a las mujeres. Pensad que en países como en Inglaterra, por estos siglos, en el siglo XVII, y si habéis visto películas como Shakespeare in Love, que os dejaré por aquí el cartel de la película y os la recomiendo mucho, vais a ver en cierto sentido cómo funcionaba el teatro inglés. Pues en Inglaterra las mujeres tenían prohibido dedicarse a la actuación, por lo tanto los papeles femeninos eran llevados a cabo, eran interpretados por hombres jóvenes, por efebos, hombres jóvenes, imberbes, que todavía no les hubiera salido barba, que todavía no tuvieran ese cambio de voz tan grave, se les ponía un vestido, una peluca y representaban el papel femenino. En España no, en España las mujeres sí podían ser actrices, pero desde el punto de vista moral se las tachaba pues de lo peor, tenían muy mala consideración social. El teatro en general tenía muy mala consideración social y los moralistas del momento trataron de atacarlo de muchas maneras, encontrándose siempre con dos muros contra los que no podían luchar. Uno era el amor profundo del pueblo por el teatro, adoraban las representaciones teatrales, y el segundo, que la Iglesia Católica era la dueña de esos corrales de comedias en los que se representaban, no todos, pero sí gran parte de esos corrales de comedias en los que se representaban obras de teatro. Por lo tanto, la Iglesia percibía una parte del dinero que ganaba la compañía al representar, porque claro, la gente que iba a ver la obra de teatro tenía que pagar para ver la obra. La entrada era más cara dependiendo de la localidad, como hoy en día, ¿no?, que fueras a ocupar. Entonces, como la Iglesia percibía una parte de ese dinero, hacía un poco la vista gorda con respecto a cuestiones morales, como el hecho de que hombres y mujeres convivieran juntos sin estar casados, o sea, se cambiaran de ropa unos delante de otros, e incluso las obras muchas veces tuvieran cierto tinte pues que los moralistas de la época podían considerar inmoral. Todo esto hizo que el teatro tuviera un éxito enorme y que no encontrara nada que realmente lo pudiera frenar en ese éxito que estaba teniendo. Pedro Calderón de la Barca nace en Madrid en el año 1600 en el seno de una familia de hidalgos muy severa y muy conservadora. Estudia en los jesuitas, amplía estudios en Alcalá y en Salamanca, pero se niega a ordenarse sacerdote y desde muy joven se dedica al teatro. Con 23 años ya había tenido algún que otro éxito y con 35 su éxito era ya tan atronador en Madrid que el rey Felipe IV lo había nombrado como, lo había puesto al frente, digamos, de los espectáculos palaciegos. También decide ir durante un tiempo a la guerra, se dedica a la milicia, lo deja finalmente y regresa de nuevo al teatro, pero es cierto que ya no es el mismo, que es un autor mucho más desesperanzado, mucho más desilusionado y mucho más oscuro. Dicen que por lo que vivió en la guerra, pero también porque durante esos años se le había muerto un hermano y vivió varios amores sombríos que le dejaron una huella muy profunda. La cosa es que esta desesperanza se convierte en un sello de su obra. Por otro lado, la desilusión, el desengaño, es un tema muy del barroco, muy de la época en la que nos encontramos. Es frecuente encontrarlo en otros autores, sin ir más lejos, por ejemplo en Quevedo. Calderón de la Barca llega a un momento en el que él acepta la vida de una manera muy estoica. No se le ve criticando el mundo que le rodea, sino aceptándolo con resignación, porque cree que el mundo es así, una fuente constante de desengaño y desilusión, una fuente constante de sufrimiento, pero es así y hay que aceptarlo. Entonces es muy estoico en este sentido. También está muy influenciado, además de por los estoicos, por la escolástica, de ahí la argumentación constante que vemos en casi toda su obra, sobre todo de la segunda etapa, después de haber venido de la guerra. Finalmente se ordena sacerdote y se aísla del mundo. Se ordena sacerdote porque considera que los sinsabores de la vida terrenal son tantos que tiene que poner todas sus esperanzas en la otra vida, y de ahí que acabe dedicándose ordenándose sacerdote, viviendo bastante aislado en Toledo. El rey sigue apoyándolo, el rey sigue dándole cargos de cierta importancia, ahora ya dentro de la Iglesia, pero él nunca pierde esa desesperanza que se va a mostrar absolutamente en toda su obra.
Comienza siguiendo la estela de Lope de Vega durante una primera etapa, pero sobre todo a la vuelta de la guerra empieza, digamos, su segunda etapa como dramaturgo. Se aleja un tanto de la manera en la que Lope de Vega escribía y alcanza unas cotas más altas su teatro porque apuesta por una mayor perfección formal y una mayor hondura temática. Entonces, digamos que Lope de Vega es más natural, mucho más fresca la manera en la que crea las obras de teatro, mientras que Calderón apuesta por una mayor perfección en estas obras y por lo tanto alcanza, sobre todo con los dramas filosóficos, yo creo que las cotas más altas del teatro barroco europeo. Calderón de la Barca escribe muchísimos tipos de obra, desde obras de enredo, los famosos dramas de honor, y los dramas filosóficos, digamos que son para mí los que más destacan, son mis favoritos dentro de toda su producción teatral, y dentro de estos dramas filosóficos nos topamos con la obra de la que vamos a hablar hoy, que es La vida sueño. La vida sueña, como ya os dije hace un momento, es la obra cumbre de Calderón de la Barca, es el mejor de sus dramas filosóficos, fue compuesto en torno al año 1635 y tomó una serie de tradiciones literarias anteriores. La primera, la leyenda de Buda. Buda trataron de aislarlo para que no se cumpliera el destino funesto que su horóscopo había predicho cuando nació. Por otro lado, también toma un cuento de las 1001 noches, protagonizado por un mendigo que un día amanece convertido en rey y al día siguiente amanece otra vez convertido en mendigo. Y por último, esta idea de la vida como un sueño es algo muy propio de la literatura ascética que estaba triunfando en el momento y que sobre todo había comenzado a triunfar durante el Renacimiento. España tiene uno de los grandes ascetas europeos, que es el inmenso Fray Luis de León, ¿no? Este tema de la vida como un sueño al final es el tema de la inconsistencia de la vida, que por otro lado es un tema muy del barroco. Pero ¿cuál es el argumento de La vida sueño? Bueno, lo voy a contar de manera que todo el mundo pueda ver este fragmento de vídeo sin que comerse ningún destripe de la obra, pero sí es cierto que también os digo que hay un momento en el que yo voy a contar más cosas y ya os voy a avisar, ¿de acuerdo? Lo primero es que el vídeo tiene una doble trama, por un lado la de Rosaura y por otro lado la trama de Segismundo. La trama de Rosaura es la que comienza, con ella se comienza la obra. De hecho la obra comienza así, con una acotación que dice lo siguiente: Jornada primera, escena primera. Sale en lo alto de un monte Rosaura en hábito de hombre de camino y en representando los primeros versos va bajando de ese monte, ¿no? De lo alto de ese monte. Luego ella va vestida de hombre y entra en Polonia para cobrarse una deuda de honor. Y en Polonia se encuentra con su padre, que es Clotaldo. Evidentemente ella no sabe al principio que Clotaldo es su padre, ni Clotaldo lo sabe tampoco, pero en los primeros versos ya, justo en el momento en el que ellos se encuentran, por unos datos que da ella de su madre y una serie de circunstancias, Clotaldo se da cuenta de que quien tiene enfrente es de su sangre, es alguien de su sangre. Esto es algo muy propio del teatro griego antiguo, del teatro clásico, personajes que desaparecen, niños que desaparecen y que luego sus padres o alguien saben quiénes son porque tienen una marca en el cuerpo, porque llevan una cadena o algo especial que se les colocó en el momento de nacer. Esto es algo muy propio, ¿no? Este tipo de descubrimientos. Por un lado está Rosaura, ya os digo, y por otro lado está el pobre Segismundo. Segismundo es el príncipe del reino, es el hijo del rey Basilio, pero tuvo la mala suerte cuando nació de que los astros, los hados, las estrellas, vaticinaron que iba a ser un tirano. Y su padre, para evitarle a su reino ser sucedido por un tirano, decide meter a su hijo en una gruta y tenerlo allí encarcelado toda su vida sin darle ningún tipo de explicaciones. Y esto es lo que se encuentra Rosaura cuando va bajando por el monte acompañada de Clarín, que es el gracioso de la obra. El gracioso de la obra es el que rompe la tensión dramática muchas veces, pero también es el personaje contrapunto del caballero. El caballero es todo idealismo frente al gracioso, en este caso se llama Clarín, que es todo materialismo, ¿no? El nombre de Clarín lo tomó también Leopoldo Alas como seudónimo porque hay un momento de esta obra en la que Clarín dice que es incapaz de decir una mentira, ¿no? De no contar una verdad, y Clarín, como crítico literario, era muy duro y aducía lo mismo: yo soy incapaz de mentir, soy incapaz de no decir una verdad, y por eso tomó el seudónimo de Clarín. Eso se cuenta, ¿vale?
Por otro lado, lo dicho, Rosaura va bajando y se oyen unas voces que vienen de dentro de la gruta, oye un lamento. Y es el lamento de Segismundo, así conocemos a Segismundo, con el que es para mí el monólogo, uno de los monólogos más bellos de toda la literatura mundial, de toda la literatura por lo menos occidental. Es que la oriental no la conozco como para emitir juicios de valor, no la conozco tanto. Y dice Segismundo, que recordad, lleva toda su vida preso en una gruta sin que nadie le explique por qué. Esto es lo que escucha Rosaura, este lamento. ¡Ay, mísero de mí! Y ¡ay, infelice! Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para ayudar mis desvelos, dejando una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma, o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y teniendo yo mejor distinto, ¿tengo menos libertad? Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas baja el de escamas, sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre las flores se desata, y apenas sierve de plata, entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad, al campo abierto a su ida, y teniendo yo más vida tengo menos libertad. En llegando a esta pasión un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? ¿Qué os parece? Y que no estéis leyendo esto. Esto es impresionante. Esto es así conocemos a Segismundo, atado a una gruta, prisionero de su propio padre, que teme que los hados, los astros, el horóscopo, como lo queramos llamar, tenga razón y su hijo vaya a convertirse en un tirano. Lo que voy a contar ahora es spoiler, así que quien no quiera que le destripe la obra, voy a poner aquí un simbolito y cuando, silenciáis o pasáis directamente esta parte porque yo necesito comentar esto, ¿de acuerdo? Hay un momento en el que el rey Basilio decide probar si realmente su hijo está destinado a ser un tirano, un déspota, y en vez de contarle la verdad lo que hace es adormecerlo, sacarlo de la gruta y dejarlo en una cama principesca. Cuando Segismundo se despierta, se queda sorprendido porque no entiende cómo no amanece en la gruta como siempre. Nadie le explica nada, todos le hacen pensar que no, que él siempre fue un príncipe, que siempre estuvo allí. Se adapta mal a la vida de palacio porque no ha sido educado para ello, de manera que es muy torpe, es incluso violento, y su padre llega al convencimiento de que los astros tenían razón, de que su hijo había nacido para ser un tirano, de manera que vuelve a hacer lo mismo, lo vuelve a adormecer y sin darle ninguna explicación lo vuelve a dejar en la gruta. Y cuando despierta Segismundo se asusta porque no sabe qué es la verdad, no sabe qué es mentira. ¿Qué es verdad? ¿Que ahora está en una gruta y soñó que era un príncipe en un palacio? ¿Qué es la verdad? ¿Que es príncipe en un palacio y ahora está soñando que está en una gruta? ¿Qué es la realidad? Y en medio de esa desesperación de no saber qué creer, de no poder hacer, como os digo, caso a sus sentidos porque no sabe qué es la verdad y qué es el sueño, dice esto. Este es otro de sus grandes parlamentos, ¿no? Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Otro de los grandes parlamentos de la obra. Es decir, ¿cuál es el tema que está tratando aquí, aparte de muchos otros? El tema del libre albedrío. Ese es efectivamente el tema principal de la obra, en mi opinión, aunque hay otros temas también muy importantes. Pero el tema del libre albedrío es algo que vemos a lo largo de toda la obra, que ya enfrentaba este tema a filósofos y teólogos en la época, porque realmente hasta qué punto podemos decir que un ser humano es libre si tenemos en cuenta que Dios, que es omnipotente y omnipresente, sabría cuál es el destino de ese ser humano, qué va a ocurrir en su vida. ¿Cómo podemos decir que es libre? Y por otro lado, otra pregunta es, ¿el ser humano puede escapar a la naturaleza con la que nació, a esa inclinación natural con la que nace? ¿Puede escapar de esa inclinación natural? ¿Puede tomar otro camino? Otro de los temas que también aparecen y del que ya hablamos es el tema de la vida como un sueño, o lo que es lo mismo, este tema tan barroco de la inconsistencia de la vida. Calderón no busca una explicación racional a este problema. Cómo saber si lo que estamos viviendo es real o es tan solo un sueño. Simplemente llega a una solución que de racional tiene poco, y es que, porque es muy, lo dicho, él es muy estoico, él acepta simplemente las circunstancias sin rebelarse contra ellas y sin buscar, digamos, demasiadas soluciones, simplemente las acepta. Entonces, ante la imposibilidad para él de discernir si la vida es real, si lo que estamos viviendo es la vida real o si es un sueño, lo único importante es obrar bien. Eso es lo que dice. Por otro lado está el tema del honor. Este tema del honor estaría entroncado con el personaje de Rosaura. Dijimos al principio que Rosaura había llegado a Polonia para limpiar su honor, para cobrarse una deuda de honor, y vemos cómo Calderón de la Barca nuevamente toma la opción más tradicional. Él realmente es una persona muy tradicional y es muy tradicional por formación, viene de una familia también muy tradicional, pero es muy tradicional también por el desengaño. Es decir, la vida le ha producido tales desengaños que yo creo que él piensa más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por eso no es muy revolucionario a la hora de aportar soluciones. En el caso del honor, pues tenemos la solución más tradicional, que es que aquel que ha faltado a su palabra y por lo tanto deshonrado a la mujer es el que debe cumplir su palabra para limpiar ese honor o morir si no cumple su palabra. Esto hace que el propio personaje de Segismundo tenga que guardarse sus propios deseos, tenga que optar por digamos, acallar sus propios deseos, porque él desearía que ocurriera otra cosa, para que ocurra lo que tiene que ocurrir, lo que tradicionalmente ha ocurrido para resolver un problema de honor. No quiero entrar en muchos más detalles para no destripar la obra, pero yo creo que esta trama y cómo se resuelve el problema de honor, la cuestión de honor de Rosaura, tiene mucho que ver también con el crecimiento de Segismundo como personaje. Es decir, si Segismundo fuese la persona, si al final de la obra Segismundo es la persona que es al inicio, cuando la sacan por primera vez de la gruta, la decisión que hubiera tomado sería muy diferente a la que toma al final, porque Segismundo es una persona que crece. Segismundo parte de ser una especie de ser bestial casi, guiándose solamente por sus deseos y sus instintos, la primera vez que es sacado de esa gruta. Al final de la obra, sin embargo, se convierte en un modelo de príncipe comedido. O sea, ha evolucionado muchísimo. Por último tenemos el tema que para mí es más importante de la obra junto con el libre albedrío, que es el tema de la tiranía, de la legitimidad del poder y de la razón de Estado. Aquí, al hablar de esto, no podemos olvidarnos de una obra inmensa como es El Príncipe de Maquiavelo, una obra que por cierto estaba prohibida en la España de la época y donde Maquiavelo pone la figura del príncipe y la razón de Estado por encima de la moralidad. Esto entroncaría con la figura de Basilio. Basilio es acusado por su hijo Segismundo de tirano, porque ha ido
en contra de la moral, según Segismundo, y también del derecho, su derecho legítimo como príncipe heredero a ese trono. Basilio lo hace por el bien de su reino, porque bueno, los hados, las estrellas, los astros han vaticinado que Segismundo, cuando crezca, va a ser un tirano, y para proteger a su reino de la tiranía toma una serie de decisiones. Es decir, la razón de Estado está por encima de la propia moralidad o la legitimidad del poder, o ese derecho, ¿no?, a acceder al poder que tendría Segismundo por ser el príncipe heredero. De esto lo acusa Segismundo, le dice que es un tirano, pero al mismo tiempo el propio Segismundo también funciona como un tirano diferente al principio, a mediado de la obra, cuando llega por primera vez al palacio. Es una tiranía distinta porque lo que hace es tomar todas las decisiones sin pensar en la razón de Estado, tomar todas las decisiones pensando exclusivamente en sus deseos, en sus necesidades y en sus apetencias. Son dos tipos de tiranía distinta. Nuevamente nos encontramos con que Calderón busca una solución teñida de moral, no reflexiona mucho más allá, toma las soluciones, busca las soluciones basándose exclusivamente en la moral, y por lo tanto Basilio se da cuenta de que ha cometido un error, y Segismundo también crece como persona, crece como príncipe, pasa de ser una especie de tirano cuyos deseos y necesidades más básicas están por encima de todas las cosas, por encima del propio reino y de sus conciudadanos, de sus súbditos, para convertirse en un modelo de príncipe comedido. Por lo tanto, en un verdadero príncipe que empieza a poner la razón de Estado por encima de sus deseos. Y eso tiene mucho que ver con el final que tiene Rosaura. La decisión que se toma con respecto a Rosaura y el honor de Rosaura tiene que ver con el concepto que se tiene de qué es lo establecido, qué es lo correcto, qué es lo que se espera, con la razón de Estado, con lo correcto por encima del deseo propio. Estos serían los temas que trata, explicados muy por encima, ya os digo, porque la idea del vídeo concretamente no es analizar a fondo la obra. Esto llevaría muchísimos vídeos, no podría hacerlo en un vídeo nada más de una horita, pero sí el vídeo está concebido como, mi idea al grabar este vídeo es animaros a leer La vida sueño de Calderón de la Barca, sabiendo un poco lo que os vais a encontrar. Yo sé que el teatro escrito en verso da miedo, la gente se asusta un poco y se echa para atrás a la hora de leerlo. Requiere un poco más de esfuerzo, requiere simplemente, muchas veces, en vez de empezar en vacío, como empezamos con otras obras que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pues quizás es bueno pues este vídeo, ¿no?, para vosotros, una pequeña contextualización, saber los temas que se va a tratar y un poco a grandes rasgos la historia que vamos a leer, para comenzar sabiendo algo y que sea más fácil la comprensión de la obra. La obra, yo os recomiendo que compréis una edición que tenga una buena introducción, que la leáis después de haber leído la propia obra, eso siempre ayuda mucho. No dejéis de lado el teatro español del barroco, porque es la máxima expresión de nuestro teatro. En vídeos posteriores hablaremos de Tirso, hablaremos también de Lope, pero quería empezar con Calderón porque sinceramente es mi favorito, porque lo releí hace nada, la tengo muy fresca, hacía 2 años que no la leía. Espero haberos animado a leer la obra, acercaros a la figura de Calderón, no solamente La vida sueño. Calderón tiene muchísimas obras de teatro de muchas temáticas diferentes, así que os animo mucho a que os acerquéis a Calderón. Es uno de los grandes autores de la literatura española, muy conocido fuera de nuestras fronteras, un verdadero genio que merece que lo leamos y no que esté cayendo en el olvido como últimamente me parece que está cayendo, que sí, dentro del mundo académico pues se conoce a Calderón, se valora a Calderón, faltaría más que no se hiciera, pero es que cada vez los estudios de literatura son más minoritarios, y si la inmensa mayoría de la población acaba por dar de la espalda a este tipo de literatura, al final la literatura caerá en el olvido. No dejemos que caigan los genios en el olvido, ¿de acuerdo? Os pido eso. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.